¿Qué hay, bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy haremos un unboxing y review de algo muy peculiar. ¿Se imaginan tocar piano, bajo, violín, guitarra, sintetizadores, todo en un mismo instrumento? Y no estoy hablando del típico controlador MIDI en forma de teclado, sino de una guitarra, así como escucharon, una guitarra que puede sonar a lo que tú quieras gracias al MIDI. ¿Ya te entró curiosidad, verdad? Pues a mí también. ¿Qué te parece si ahora vemos esta cajita que me enviaron mis amigos de Yami? Dentro de esta caja está lo que les comento, la guitarra que puede sonar a lo que tú quieras. ¿Será cierto? ¿Será falso? Pues tenemos que probarlo. ¿Qué les parece si ahora hacemos un pequeño unboxing de qué hay dentro de esta caja? Lo primero que vemos al abrir la caja es esto. Una presentación muy elegante, la verdad, donde contamos con el cuerpo y el brazo de la guitarra. Lo destapamos y vean nada más. Y ahora si quitamos esto, tenemos más cosas por debajo, chequen. ¡Ay, papá! Aquí tenemos algunos accesorios que se unen al cuerpo de la guitarra, como esta pieza o esta que tenemos por acá. También una cajita que ahorita vamos a ver qué es lo que trae dentro. Un tali que se agradece, la verdad se agradece tener un tali extra. Un poco de tornillería, también un cable USB para conectarlo a la computadora. Y por último, veamos qué hay dentro de esta bolsita. Chan, 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 chan. A ver. Oh, es como... creo que es como una funda para guardar la guitarra. Bueno, en realidad son varias fundas, ya vi. Yo creo que en cada una de estas guardas un accesorio de la guitarra para finalmente guardarlo en una mochila o en algo parecido. Se agradece esto, se agradece, la verdad. Siempre tener tu guitarra protegida debe ser prioridad. Y en este sobrecito podemos encontrar algunas plumillas y manuales. Ahora, ¿qué tal si armamos la guitarra? Que por cierto tiene una forma bastante extraña. Como les comentaba, pues aquí tengo el cuerpo y aquí tengo el brazo. A lo que estaba viendo, la forma de unirlos es algo así. Jalas una palanca aquí atrás y ahí hace el clic y aquí está. Cheque nada más. Ahora seguimos con el cuerpo, que según esto son estas piezas que tenemos por aquí. Tengo que lograr encajar estas dos piezas en esto. Y esto para finalmente colocarlo en el cuerpo de la guitarra. Luego damos vueltas con esto. Ahí está, ya está apretando y creo que está listo. Pues como pueden ver es una forma bastante curiosa, algo futurista. En lo personal me agrada porque tiene esa apariencia de guitarra headless, ya saben que me gustan un buen. No sé qué opinen ustedes, ¿les gusta la forma? Como pueden ver, la guitarra cuenta con 15 trastes de tamaño estándar. Y la pregunta que muchos de ustedes se harán seguro: ¿esta guitarra suena por sí sola? Y no, chicos, no suena por sí sola porque en sí no es una guitarra. Es un controlador MIDI con forma de guitarra y lo tocas claro como una guitarra, pero si le tocas así, no suena a nada. Chequen, hago algunos acordes y nada. Pero no se preocupen, chicos, que la magia de esta guitarra es precisamente tenerla conectada a algún aparato. Por ejemplo, si conecto esta guitarra a mi computadora, puedo elegir el programa que yo quiera y hacerla sonar a lo que yo quiera. ¿Que no me crees? Pues solo checa esto. ¿Y de qué sirve que suene a lo que nosotros queramos? Pues principalmente para composición o arreglos para nuestras canciones, ya que al ser este un instrumento más familiar para nosotros que tocamos la guitarra, a lo mejor es más fácil traspasar nuestras ideas de un instrumento que ya conocemos a la computadora que a lo mejor de un piano o un teclado en el cual no estamos tan familiarizados. O bueno, mínimo es mi caso. Y una función muy chida precisamente de esta guitarra es que todo lo que toquemos se puede traspasar y guardar a la computadora en formato MIDI para posteriormente ponerle el sonido que nosotros queramos. Así que a lo mejor tienes una idea en la guitarra que te gusta, pero no sabes qué sonido ponerle, si a lo mejor unos violines o un sintetizador o alguna otra cosa, pues puedes guardarlo en la computadora por medio del MIDI y ya luego en la postproducción puedes elegir el efecto que tú quieras. Eso está muy cool. Pero si te da flojera conectar la Yami a la computadora y solamente quieres tocar un ratito de chill y todo eso, pues también se puede, ya que cuenta con efectos integrados internamente. Solamente conectas tus audífonos o alguna bocina y ya estás listo.
listo. Otra cosa que también está muy chida es que podemos conectar nuestra guitarra a nuestro celular y acceder a varias funciones bastante curiosas. Por ejemplo, podemos elegir si queremos el sonido de una guitarra acústica o una eléctrica. Pero ojo, no te recomiendo usar esta como tu guitarra principal, ya que no fue el propósito con el que fue hecha. Yo siento que es más que nada una herramienta para la composición, para hacértela un poquito más fácil, un poquito más rápida quizás, o incluso puede ser usada como una guitarra de práctica para viajes o incluso para practicar en tu habitación así en silencio. Otra cosa a tener en cuenta son sus entradas y salidas, las cuales son bastante fáciles de explicar. La guitarra cuenta con una salida en un cuarto o en un octavo, ya sea para conectarla a un amplificador, una bocina o incluso a tus audífonos. Y por supuesto también cuenta con su salida USB para poder comunicar la guitarra con tu computadora y así poder pasar las notas MIDI. En cuestión de batería, pues basta con conectarla a cualquier cargador de celular por algunas horas y va a estar lista para echar rock. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció esta guitarra marca Yami? ¿Verdad que está bastante interesante? Sin duda alguna, para los que buscan hacer arreglos en sus canciones de otro tipo de instrumentación, pero tocándolo con una guitarra, puede ser una herramienta bastante útil. Si te interesa adquirir una, los chicos de Yami me dejaron darles a ustedes un cuponazo de $50. Solamente ve al link de la descripción y al momento del checkout escribe en cupones EddieWarboy50 y automáticamente te van a estar descontando $50. Quiero agradecer a la marca Yami por mandarme una de estas guitarras y poder hacer este video. Ya saben que a mí me encanta mostrarles equipo nuevo a todos ustedes para que lo conozcan y sepan un poquito más de ellos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y también suscribirte al canal. Yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.